¿La historia que van a presenciar es verdad? Pues nadie lo sabe. Nadie hasta ahora ha podido probar su veracidad. Por lo tanto, es un enigma. Uno de los muchos inverosímiles fenómenos psíquicos más allá de lo que podemos explicarnos. Estamos en la maravillosa Viena. No de hoy, pero como era en un dorado ayer. Hasta los fantasmas a veces tenían sentido del humor. Es decir, si se trataba de un espíritu burlón. Ahora conocerán ustedes las actividades de estos espíritus. Esperen y verán. He tomado más café en esta semana que en todos los días de mi vida. La última carta que usted me envió me agradó mucho. Son las que he escrito con más placer desde que decidí retirarme. ¡Ay! He derramado su café. ¡Ay! Lo siento. No, déjelo, no importa. Le he traído otra carta. Estoy ansiosa por leerla. En ella le pido que venga a un concierto conmigo, si puede, si quiere. Me parece bien. Pero antes debo presentarlo con mis tíos. Será un placer. ¿Podría venir a mi casa esta noche? Sí. Si no hay inconveniente, a las 9. A las 9. Sí, a las 9. Debo irme porque hay otros clientes. ¿Qué tal, Otto? Joseph, siéntate. Buenas nuevas, Otto. Schwarzkopf al fin dejó de existir. Joseph, ¿y a eso le llamas buenas nuevas? Sí, porque su cuarto quedó desocupado y ahora ya podrás vivir con nosotros en el club. El mejor cartero de su época. Fue una bendición para el pobre viejo. 88 años y los últimos 10 enfermo de gravedad. Aquí tienes la solicitud para el cuarto. Seguro te lo darán. Me han nombrado director. ¿Cómo van esos pies? ¿Qué le sirvo? Café. Bueno, dime cómo sigues. El retiro me ha servido. He mejorado. Bien. ¿Puedes venir al club esta noche como a las 9? ¿A las 9? Tengo un compromiso. ¿Otto? ¿Con quién? Tengo un compromiso con una joven. ¿A tu edad? Hombres mayores que yo se han enamorado. Otto, por Dios, esto complicará tu vida en el club. Solo admiten mujeres en ciertas ocasiones. No sabes qué mujer tan excepcional es Elsa. El aire de Viena. Hasta los carteros retirados se enamoran. ¿Es aquella? Sí, no es de lo más encantador. Otto, el amor siempre acaba. Y si eres viejo, mueres tú con él. Te hace sentir joven, pero eres viejo. Mírate al espejo. Contempla tus canas y tus arrugas. Es lo que ella verá pronto. No dejes que te haga sufrir. No soy tan viejo. Estoy avejentado y tengo algunas canas, pero... Los viejos necesitamos algo que no podamos perder. ¿Como mi violín? Nadie podrá arrebatarme mi violín. ¿Tú pensabas estudiar el cello y unirte a nuestro cuarteto? ¿Qué pasó? Oh, ya tendré tiempo para dedicarme al cello. No he olvidado esa idea. Bien, lleva mañana la solicitud del cuartejo. Debemos unirnos. Joseph. Elsa es una joven extraordinaria. Todas lo son. No, ella es muy diferente. Nunca ha existido mujer como ella. Otto, el amor es un fantasma que habita en un cuerpo algún tiempo y después se va. Y en las jóvenes se va mucho más pronto. Otto, el cello. Te veré en el club. Mañana.
comas tan aprisa, Elsa. El joven que viene esta noche debe ser muy especial. Lo es, tía Marie, lo es. Me parece que debe ser muy guapo. No, no es guapo. Pues si es joven, es guapo. Y no es joven, pero es sincero y bondadoso. ¿Qué hace tu joven amigo, Elsa? Pues es cartero. Retirado. ¿Retirado? ¿Cómo es posible? ¿Cuántos años tiene, Elsa? No se lo he preguntado, ni él me lo preguntó a mí. No es posible. No lo sabemos, Franz. Todavía no nos lo ha dicho todo. Tiene ingresos estables y una pensión. No podías haber conocido a un cartero un poco más activo. Alguien que estuviera en funciones. Otto estará aquí muy pronto. Discúlpenme, por favor. Quisiera subir a peinarme. Ve, mi niña. Esta es la primera vez que me llamas niña. Es que por primera vez estoy preocupada. Ay, tía, no tienes por qué preocuparte. Un cartero retirado. ¿Qué escribiré a tu padre? Querido Hans, tu hija ya lleva 3 meses con nosotros y ahora se ha enamorado de un cartero. Retirado. ¿Qué pensarán allá en Heidenheim? No importa lo que piensen en Heidenheim, es tema. Desde luego, en esta época del año, el clima que tenemos es agradable. Así es, Herr Schuldorf. Solo que ahora es algo diferente. Ya ha llovido. Pues claro, querida. Y estoy seguro de que alguna vez hasta ha nevado. Pero a mí me gusta hablar de lo que es la normalidad. Herr Becker? Muy cierto, muy cierto. Por lo regular, ¿cuál es la edad a la que acostumbra jubilarse un cartero? Si no molesta mi pregunta. Oh, no, claro que no. Pues depende de los años de servicio. Oh, sí, claro, claro. Hay algunos que se retiran a los 40. Ah, sí, qué bien. Y otros que no pueden hacerlo hasta los 70. Depende del cartero. Ah, sí. Sí. Pero si es por enfermedad de los pies, significa que él es más joven, ¿no es así? Depende de los pies. Oh. Franz, me parece que es hora de que nosotros vayamos a dormir. Oh, sí, ha sido un largo día. Herr Becker, no se levante. Ha sido un honor. El honor ha sido mío. Frau Schuldorf, fue un placer. Buenas noches, Elsa. Espero verlo con frecuencia. Y no te desveles, mi querida sobrina. Ah, no, claro que no. Buenas noches. Buenas noches, tía. Oh, te traje algo. ¡Otto! ¡Otto, qué es! Ábrelo y verás. ¡Ay! ¡Otto, es bellísima! Oh, no es nada. ¿Puedo darte un beso para agradecerte? Es la costumbre de mi familia. Bueno, no quiero romper la tradición de la familia. Debió caerse del librero. Sí. Bueno, ¿qué me decías? ¿Ibas a agradecerme? Ah, sí.
fue el mismo. ¿Pero por qué empezó a tocar? No lo sé. Qué extraño. Tal vez tus tíos quieran hacerme una broma. No, es imposible. Acaban de conocerte. Pudo ser un accidente. Cuando se quiere que el fonógrafo toque, no lo hace. Sí. He oído decir que algunos aparatos tienen mente propia. ¿Tratamos de nuevo? Sí. Cerraste la tapa, ¿verdad? Sí. ¿Alguien no aprueba que me des un beso? Cada vez que tratamos de besarnos, algo lo impide. Esto es muy extraño. Otto, ¿crees en fantasmas? Pues empiezo a creer. ¿Existe otra explicación? ¿Tus tíos no te han dicho si aquí hay fantasmas? Pues nunca lo han mencionado. Tal vez lo ignoran. ¡Ah! Estoy enamorado de una joven. Sí, claro, ha tenido usted ciertas dificultades. Fantásticas dificultades. Siempre que intentamos besarnos, ocurre algo inesperado. ¿Sí? Dígame un ejemplo. Debe ser absolutamente franco, Herr Becker. No me oculte nada. Bueno, cuando tratamos de besarnos, vuelan libros de los libreros, los fonógrafos empiezan a tocar, se rompen espejos. ¿Ah, sí? Oh. Pensamos que sería un fantasma. Se ha comprobado que los fantasmas no existen. ¿Ah? El psicoanálisis prueba que los fantasmas solo son un problema sexual. Entonces no existen. Problemas sexuales sí, fantasmas no. No. No, solo en su mente. Dígame, ¿qué es ese psicoanálisis? ¿Así se pronuncia? Fue fundado por Sigmund Freud y después desarrollado por sus alumnos, entre los cuales tengo el inmenso honor de contarme. Dentro de unos 10 o 20 años... ¿20 años? ¿Qué puede hacer por mí ahora? Recuéstese, Herr Becker. Hasta ahora no hemos podido estudiar este tipo de casos, desgraciadamente. ¿Pero no es un fantasma? Mire, voy a explicarle. La existencia de los fantasmas no está científicamente probada. Y yo personalmente no creo en ellos. ¿Ya lo dijo antes? Sin embargo, le daré la mayor información posible sobre su problema. Oh, sí, por favor. He aquí un libro sobre tales fenómenos. La página... un conocido tipo de fantasmas es el espíritu chocarrero, llamado así porque es un espíritu que hace ruido. Los espíritus chocarreros generalmente se ponen en acción cuando existen conflictos emocionales entre jóvenes que se aman. Elsa es joven. Esto
todo lo que puede decirme? Sí, por el momento sí. Por el momento. Pero dentro de unos años, tal vez. Unos años. Bueno. Doctora, ¿ese libro no dice si los espíritus chocarreros desisten? No, no menciona nada, Herr Becker. Oh, ¿Respetable? es psicoanalista. ¿Qué te dijo ella? Dijo que no existe ningún antecedente de que los espíritus chocarreros hayan desistido. ¿Qué clase de vida llevaríamos Elsa y yo juntos? Una muy ruidosa, por lo visto. Ella no merece esto. Ni ella ni nadie. ¿Qué voy a decirle? ¿Le digo la verdad? Tengo que decirle la verdad. Oh, es tarde. Debería estar ahora en la cafetería. Oh, Elsa, mi vida, querida Elsa. Estaba ahí en la mesa. Voló hacia allá. Y repentinamente... ¡Ush! Es por mí, ya ves. Apenas dije su nombre. No digas nada. Sí, Los espíritus chocarreros. sí, es cierto. ¡Hush! Y ¡hush! Repentinamente el fotógrafo empezó a tocar por sí solo. Tal como sucedió esa noche. Tú dijiste que esto solo sucedía a los jóvenes enamorados. Y sin embargo, me sucede a mí. Otto, ¿habías estado enamorado antes? No, jamás. Oh, tal vez esto quiere decir que tú eres joven de corazón. ¿No? ¿O podría ser una señal de que el amor no es para un viejo como tú? Oh, te advierto que me siento joven. Oh, ilusiones, ilusiones. ¿Cómo van esos pies? A ver, dime. Repentinamente han vuelto a dolerme. Otto, no me es fácil decirlo, pero la verdad es que el amor va contra tu naturaleza. Tú siempre has sido sumamente tímido. Tal vez dependa todo del sistema nervioso. He observado a los valientes y no he podido descubrir su secreto. Elsa es valiente. Quisiera saber su secreto. No hay tal secreto. Algunos lo son, otros no. Tú no eres. ¿Cómo voy a continuar con Elsa con estos espíritus chocarreros? Imposible. ¿Llenaste tu solicitud para el cuarto? No, aún no. Bien, llénala. Yo la llevaré al club. No. Antes le escribiré una carta a Elsa. No, Otto. Mira, tú no puedes... No te preocupes, es de ruptura. Ah, sí. Ella merece una vida mejor y un viejo como yo no se la podría dar. Querida amiga, Elsa. Eso es. Esta es mi última carta para ti. Eso es mucho mejor. Excelente. No te volveré a ver más, pues Bien, soy la así sea. causa Bien. de que un fantasma... Tú eres muy bella, una persona que... ¿Voy a abrir? Sí, por favor, perdóname. Otto, ¿no viniste al café hoy? ¿Por qué no? Oh, Elsa, no pude ir. ¿Por qué? Elsa, tengo que decirte algo muy doloroso. ¿Qué es? Hoy supe que yo... Oh. Otto. Lo siento, Elsa. Pero a mí no me importa. El fantasma. No, tú mereces algo mejor. Para mí no hay nada mejor que tú. No, Elsa, olvídame, olvídame. Yo ya soy un viejo. Eso no es verdad. Tú no eres un viejo. Estoy enamorada de ti, Otto. No importa que estés retirado, o enfermo de los pies, o que te sigan los fantasmas. Te quiero con toda mi alma. Te quiero, Otto. Elsa. Elsa.
Sería una vida muy ruidosa la que llevaríamos. Sería una vida hermosísima la que llevaríamos. ¿Y qué nos importa el ruido? Es mejor amar con ruido que no amar en silencio. Ya es hora de irme. Elsa de mi vida, ¿te gusta la música? Seamos sinceros, señores. ¿Cuántos de nosotros podemos asegurar quién es joven de corazón? En fin, fue bonita la historia, ¿verdad?